Hoy estamos festejando a las madres. Démosle un aplauso fuerte a las mamás. Todas aquellas personas que han tenido el privilegio de tener hijos, ya sean naturales o ya sean adoptados o ya sean hijos espirituales, se puede considerar madres, amén. Así que estamos orgullosos de ellas, de este tiempo especial. Bien, en todo este mes hemos estado hablando sobre oikos. Y la palabra oikos viene de una palabra griega que quiere decir casa o familia. Y por lo general los que tuvimos el privilegio de ser parte de una familia, de crecer en un oikos, recibimos la primera impresión del amor de Dios a través de nuestras madres. Nuestras madres nos compartieron el amor de Dios de la forma más natural, de la forma más presentable como lo puede dar Dios a nuestras vidas. Y hoy quiero hablarles entonces de oikos, a mother of faith, una madre de fe. Yo no sé si ustedes han escuchado, hay una anécdota, Dios estaba creando a las mamás. Y un ángel le dijo, oye Dios, te has tomado demasiado tiempo con esta creación. Veo que has tomado días y horas y ahí le has dedicado varias atenciones a ella. Y el Señor le dijo al ángel, ¿viste las características que le puse? Completamente lavable, pero no es de plástico. Tiene besos que pueden sanar desde un dedo quemado hasta un corazón desilusionado. Y aunque solo tiene 2 brazos, parece que va a tener 6 porque va a poder hacer varias cosas a la vez. Y aunque solo tiene 2 ojos en la parte frontal, sin embargo parecerá como que si tuviera 2 en la parte de atrás porque va a alcanzar a ver todo alrededor. El ángel muy asombrado le dijo, veo que este modelo que estás creando es muy avanzado, pero puede pensar. Y Dios le dijo, no solo puede pensar, sino que también tendrá la capacidad de persuadir. Las madres tendrán la habilidad de convencer a un niño a que se bañe, a que haga sus deberes, a que haga su cama y que limpie su cuarto. Y mientras decía todo esto, el ángel dijo, ¡ay Dios! Este modelo tiene una fuga de agua, está saliendo agua. Y Dios le dijo, no es una fuga de agua, son lágrimas. ¿Y para qué son las lágrimas? Él dijo, bueno, son para expresar preocupación, son para expresar tristeza, pero también para expresar alegrías. That is the greatest creation of God. Esa es la creación más grande de Dios. Ustedes madres, ustedes mujeres han sido con capacidades que ninguna persona en el mundo la puede tener, nada más que las que son mujeres y las que tienen el potencial para ser madres. A ustedes Dios las creó especiales, las creó con esa capacidad de amar y creer. Y a muchas Dios les ha encargado hijos naturales, a otros les ha encargado hijos adoptados y a otras les ha encargado hijos espirituales. Lo cierto es que las madres fueron creadas con capacidad de amar y con capacidad de creer. La persona que más te ama en este mundo es tu mamá. Piensa por un momento. La persona que más te ama en este mundo es tu madre. La persona que siempre ha creído en ti, aunque has quedado en el número 10 tal vez de todas las cosas, es tu madre. Es la que siempre va a creer en ti, aun cuando nadie crea en ti. Y cuando esa madre llega a creer en Dios, se convierte en una madre de fe, que puede lograr que su fe haga posible las cosas que son imposibles. Un ejemplo de esa madre lo vemos en la mujer cananea, que tenía una hija endemoniada, y ella logró que su hija fuera liberada. Vamos al libro de Mateo capítulo 15, al verso 21 al 28, para ver la historia. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28 dice, cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole, Señor, socórreme. Él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños.
Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. La mujer cananea venía de una región donde se adoraban a las diosas Astaret y a los Baales. Y es probable que ella había ido a buscar la ayuda a sus dioses, porque uno por lo general consulta en lo que uno cree. Cuando tú tienes un problema, una necesidad, tú vas a buscar las personas a las que tú confías, o a los seres a los que tú confías. En este caso, esta mujer cananea, los dioses que ellos tenían era el dios Astaret y era los Baales. Así es que ella había buscado la ayuda para su hija, pero no lo había podido lograr. Buscó por todos lados hasta el punto que ya no tenía nada más que aferrarse a que su hija quedara así. Estaba endemoniada. Eso quería decir que la mujer tenía muchos episodios. Esta muchacha tenía episodios tal vez de iras, de odios, de amarguras, o perdía el conocimiento y de repente se podía hasta transformar. Así es que era una situación seria la que estaba pasando la mujer cananea. Pero ella de repente escucha por allí que Jesús tiene el poder de sanar. Y ella está ahora luchando consigo misma porque resulta que Jesús es judío y ella es cananea. Así es que los cananeos y los judíos, si usted se acordará en la historia, cuando Dios manda a Josué para que entre a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ese pueblo había sido desplazado. Así es que había mucha rivalidad entre los cananeos y los judíos. Así es que ella tuvo que pensarla 2 veces para llegar hasta donde estaba Jesús. Ella no tenía o no pedía algo personal. Ella solo rogaba por la liberación de su hija para que fuera liberada. Y esto nos revela que una madre de fe, primeramente, ora por las necesidades de su hijo. Mateo 15:22 dice: entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es probable que la mujer cananea tuviera más hijos, porque en aquella época estamos hablando pues no había control prenatal. Así es que podía haber tenido muchos más hijos. Pero ella se enfocó donde está la necesidad. Porque a veces eso es lo que pasa con los padres. De repente podemos tener 2, 3 hijos, pero siempre hay uno que necesita más de nosotros. O tal vez nosotros fuimos ese uno que necesitó más de nuestros padres. O tal vez fuimos ese uno que no lo necesitamos tanto y vimos cómo nuestros padres o nuestra madre se abocó sobre de ese que necesitaba más, y de repente pensamos que tal vez éramos el patito feo de la casa. Pero a veces es importante entender que las madres, por lo general, o los padres, van a irse en todo lo que pueden para ayudar al más necesitado, al que está pasando los problemas más difíciles, como en el caso de esta muchacha que estaba atormentada por un demonio. Y todos nosotros, cuando fuimos niños, hemos sufrido de algún tipo de tormento. Piensa por un momento, tal vez usted es de las personas que se levantaba en la noche gritando porque tuviste un sueño feo. Recuerdo cuando yo estaba niño, llegamos a vivir a una casa en un pueblo alejado, porque mi papá y mi mamá se separaron desde que yo tenía 5 años y anduvimos de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y viajamos para muchos lugares. Mi mamá tratando de sobrevivir y de hacer negocios con ropa, y íbamos a los pueblos con gatos, con ropa, con todo lo que podía. Y de repente, cuando estamos allá, llegamos a una casa que era muy barata para aquella época, y decían que esa casa era embrujada, pero mi mamá dijo: pues aquí vamos a vivir. Y llegamos a vivir allí en una casa enorme, muy bonita. Yo en mi memoria de 6, 7 años, tal vez 5 o 6 años que tenía yo, 5 años de edad por ahí, o 6 años de edad, recuerdo una casa muy bonita con un deck muy precioso todo alrededor, enorme. Tenía hasta un lugar para hacer pan en la parte de afuera. Y era muy barata para lo que mi mamá podía pagar. Pero al segundo día empezó la gritadera. Mi hermana empezó, y con algo que de allí la atormentó por mucho tiempo. Eso le pasó, eso también no solo le pasó a ella, sino que después se le pasó a su hija de ella, hasta que vino Jesús y la liberó. Y esa noche recuerdo que cuando pegaron los gritos, las paredes de esa casa, haz de cuenta que había como un espacio
había una cierta distancia de pared y de ahí era como un hueco que podías pasar a los otros cuartos. Pues cada uno según tenía su cuarto, porque era una casa grande. Y así que cada uno saltó por encima de las paredes y llegamos hasta la cama de nuestra mamá. Porque sabemos que ella es la que nos puede ayudar en los momentos de necesidad. Los padres son buenos para muchas cosas, pero la madre es buena para todo. Para todo, para todo. Así es que todos hemos tenido un montón de problemas y necesidades, un montón de tormentos. Claro, muchos de nosotros hemos pasado. A mí, por ejemplo, me dio paperas cuando yo era niño. A mí cuando era niño me dio poliomielitis. Por eso es que usted me ve este brazo. De repente allá yo batallo con los que están allá atrás porque voy bajando el micrófono así. Es que este brazo no me sirve, entonces tengo que cambiarlo acá. Y de repente cuando yo voy, ya voy por acá. No me sirve este brazo. ¿Por qué? Porque a mí me dio poliomielitis cuando era niño. O sea, yo hubiera quedado prácticamente ya sea de parálisis de mis piernas o de mis brazos por completo, pero mi mamá luchó y luchó y luchó. Yo era un baby, era de meses, y luchó y estaba allí constantemente, cuántas amanecidas en esos hospitales, haciendo lo que le pedían, y solamente me afectó el brazo de esa enfermedad. Varias cosas, como por ejemplo, de meses de nacido, me pusieron en una litera, es decir, en la segunda parte de una cama, y de repente pues se les olvidó ponerle la parte donde se sostiene y de repente cayó el niño pequeño. Pues me cruzaron los ojos de eso, quedé virolo. Después dice mi mamá que el doctor le dijo: no se preocupe señora, no va a quedar tan mal. Y estaban los ojos cruzados. Dice: después se le van a enderezar. Y así fue. Después se enderezaron y nada más que uno se va de repente, ya se va de más. Son cosas de los modelos que a veces es creación defectuosa. Después de eso, mi mamá me deja con una tía y de repente están limpiando el piso con ácido y ya yo podía gatear. Y ahí voy y tomo el ácido y me lo como, me lo pongo en la boca, ácido en polvo. Y cuando yo tomo ese ácido, yo todavía tengo aquí como los deditos de un niño, y entonces dicen que la boca, la lengua y la boca, todo se me deshizo. Así fue como sucedió, que la lengua se hizo algo así, que pensaban que yo iba a morirme o no iba a poder hablar. Y esa madre estuvo ahí, allí estuvo ella, porque con todo y mis dolores, y no le voy a seguir contando más porque después lo voy a aburrir. Con todo y mis dolores, esa madre nunca nos abandonó. Éramos 4, mi papá se ausentó de nosotros y éramos 4 que ella cargó con los 4 de arriba abajo. Nunca nos abandonó. Cuando se vino a este país nos dio una promesa y nos dijo: volveré, y si no vuelvo yo los traigo. ¿Cómo le hizo esa mujer para traernos? Eso fue un milagro de Dios, que esa es otra historia para nosotros llegar a este país. Así es que una madre siempre va a tratar de hacer hasta lo imposible. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, en una oportunidad dijo: todo lo que soy se lo debo a mi madre. Se ha estimado que para cuando un hijo tenga 18 años, habrá su madre invertido aproximadamente 18,000 horas en su cuidado. Si nosotros quisiéramos pagarle a la madre esas 18,000 horas, me di la tarea de hacer la cuenta, 18,000 horas, pagándole al mínimo, que viene siendo a $15 la hora, son $270,000. Así que para aquellos hijos que de repente le dice: mamá, me debes, esos $270,000 solamente es del cuidado de una nani que te puede cobrar, y eso pagándole el mínimo. Eso es sin tener que hacerte el Uber cuando te llevan de un lugar a otro. Eso es sin tener que hacerte la comida. Eso es sin tener que atenderte cuando estás enfermo o enferma. Sino que hay una serie de cosas. Si le sumáramos a eso, no habría forma de poder pagarle a una madre que lo ha dado todo por nosotros. Y eso es lo que hacen las madres. Ellas hacen todo lo que está a su alcance para proteger,
para bendecir a nuestros hijos, para que ellos logren a tener el primer lugar. Si vemos en la Biblia, hubo una madre que abogó ante Jesús porque quería que sus dos hijos se sentaran el uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. Y el Señor le dice, es que usted no, viejita, usted no sabe lo que está pidiendo. No, Señor, es que yo quiero que ellos estén en el primer lugar. Y el Señor le dijo, bueno, a la verdad, van a beber de mi copa. Oh, sí, van a beber tu copa, sí. Lo que les estaba diciendo es, van a pasar los sufrimientos que yo estoy pasando. No se preocupe que eso sí lo van a pasar, y sí lo pasaron. Así que es interesante que vemos en la Biblia y en la historia y en la vida de todas las mujeres que siempre han abogado por sus hijos. Si usted, mamá, tiene problemas con sus hijos, venga a Jesús. Porque Jesús es lo más grande que puede hacer para ayudarla. Esta mujer cananea tiene una hija que de repente ya no puede ella hacer nada, porque hay una etapa en la vida de la madre que al principio, cuando tiene su baby, se le hace tan incierto, tan difícil, tan imposible, desde que tiene que atenderle en las madrugadas cuando se levanta, pero luego como que ya lo aprende. Y en unos meses la mamá ya lo aprendió y luego comienza ya a entender hasta el lenguaje de ese baby. Y ya hay una conexión y hay todo un esquema bien hecho y la mamá ya. Pero cuando ese niño o esa niña crece y llega a la adolescencia, la mamá ha podido hacer todo por ella, pero de repente como que ya llega un abismo entre ella y esa muchacha o ese muchacho, donde entonces ya no puede ver cómo soluciona su problema. Y llega a ser algo imposible. Y buscas por un lado, buscas por lo que tú conoces que te puede ayudar. Buscas por las personas o los doctores, o incluso hay personas que se van hasta cosas espirituales y también negativas para ver cómo puedes solucionar el problema de tu hijo o de tu hija. Y de repente, al ver que no lo consigues, es lo que le estaba pasando a la mujer cananea. Ya ella no podía hacer nada por su hija, pero escucha que Jesús de Nazaret le puede hacer un milagro. Así es que ella clama a Dios para que entonces haga un milagro. Así es que si usted, mamá, tiene un problema con algún hijo, con alguna hija, yo le invito a que sea como la mujer cananea, a que clame a Dios, a que busque a Dios, a que aprenda que Dios tiene la solución para su problema. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nosotros no sabemos, que no entendemos el porqué de las cosas, pero cuando clamamos a Dios, recibimos la respuesta de parte de Dios. Tal vez usted se encuentre en una situación similar como esta mujer cananea. Tus hijos están confundidos y no sabes cómo ayudarlos. Tus hijos están rebeldes y no sabes cómo calmarlos. Tus hijos se están desviando y no sabes cómo guiarlos. La mujer cananea descubrió que la oración era una de las formas más poderosas que tiene un creyente. Por eso Pablo en Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada. En toda oración, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios. Y miren la última parte que dice, y denle gracias. Le dice, en otras palabras, no se aflijan ni se aflojen. Confíen en el Señor. Pero nos da un tip. Y el tip que nos da es que dice, sobre de todo, denles gracias. Pero ¿cómo le voy a dar gracias si está endemoniada? Está fuera de sí. No hay forma de ayudarla. ¿Cómo le voy a dar gracias? Ese es un tip. Porque Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, ya Dios puede ver el futuro positivo de tus hijos. Ya Dios puede ver que tu tormento se convierte en un momento de alegría y de gozo, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Así es que aquí el apóstol San Pablo nos dice, sobre de todo, denle gracias. Gracias antes de que acontezca, porque entonces Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Él va a obrar de alguna manera o de otra. Una madre de fe no solo ora, pero también persiste aunque no reciba respuestas. En Mateo 15:23 dice que la mujer persistía detrás de Jesús, but he didn't answer a word. Él no le respondía ni una palabra.
la mujer cananea, solo había oído hablar de Jesús. Ella no lo conocía. Ella no tenía una iglesia donde le hablaran de Dios. Ella no tenía una Biblia para saber un poquito más de las promesas de Dios. Ella no tenía una comunidad de fe. O sea, no era parte de un grupo conexión, no era parte de un grupo de apoyo de iglesia para que le ayudaran en su necesidad. Pero ella se aferró a su fe y persistió, aun cuando no había respuesta para sus necesidades. Los que hemos pasado por momentos difíciles, sabemos nosotros que Dios es poderoso para obrar más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Los que hemos pasado por momentos difíciles, a veces nos ha tocado experimentar el silencio de Dios. Es probable que usted ahora mismo esté en un silencio, en un stand-by de parte de Dios. Ahí Dios te tiene como en pausa, porque estás pidiendo por algo y ese algo no ha llegado. Es más, no solo no ha llegado, sino que hay un silencio. Un silencio que tú dices, pero ¿qué pasa? Ni bueno ni malo. Yo estoy pidiendo para que Dios obre en mi vida, por lo menos que me dé una palabra de consuelo, de esperanza. Pero a veces esa palabra no llega. Y estás como en un stand-by. Pero hoy usted puede romper ese silencio. Un silencio que está tomando tu mente y tu corazón. Has estado rogando a Dios por sanidad y esa sanidad no llega. Has estado rogando a Dios tal vez por un problema financiero y eso no hay forma. Estás pidiéndole a Dios por un trabajo y eso no llega. Estás pidiéndole a Dios de repente por un hijo, por una hija y no ves nada todavía. Lo que está pasando de repente es que estás en el momento del silencio. Y llegamos a pensar que en ese silencio Dios no está obrando. Hoy usted puede romper el silencio. Y se puede romper el silencio a través de la persistencia. Eso es lo que hizo la mujer cananea. Porque dice que ella le rogaba, Señor, por favor, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Haz algo, Señor, por favor. Y dice que el Señor no le dirigió una palabra. Pero ¿cómo es posible si le habían hablado tan bien de Jesús? Que Jesús era un personaje muy amable, que Jesús sobre de todo atendía a las mujeres, las ayudaba y a las que eran madres se doblegaba por ellos. Y ahora, ¿por qué había un silencio? ¿Por qué esta mujer tenía un silencio de parte de Dios? A veces ese silencio llega a nuestra vida y son cosas inexplicables. Y de repente dirás, pero si yo he tratado de hacer lo mejor en mi vida para con Dios. Pero este silencio de parte de Dios no lo soporto. El salmista dice en el Salmo 83:1, Dios mío, no guardes silencio. Dios mío, no te quedes callado porque tus enemigos rugen. Lo peor de todo es que usted no vea la mano de Dios cuando veas a los leones que están rugiendo alrededor de ti. Eso es lo peor que nos puede estar pasando. Por lo general, el silencio de Dios tiene propósitos que no entendemos. En el caso de la mujer cananea, Jesús quería probar su fe. Quería saber qué tanta fe tenía esta mujer. Quería saber hasta dónde podía llegar. Es más, el Señor ya sabía que ella iba a poder llegar más allá, pero quería hacerle ver a los que estaban alrededor la fe de esa mujer. Hasta dónde puede llegar la fe de una madre. Porque mis hermanos, a veces si estamos buscando a una hija perdida o a un hijo perdido, a veces los policías te dirán, hasta aquí llegué. Ya son las 10 de la noche, hemos estado desde las 6 de la mañana y no hemos encontrado nada. Y hasta los familiares te dirán, nosotros vamos a seguir contigo. Llegarán las 2 de la mañana y te dirán, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Y llegará el esposo, mi amor, tal vez hasta aquí llegué. Pero esa madre seguirá allí. Seguirá allí. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que Dios le ha dado a la madre, a las mujeres. Jesús quería probar su fe, hasta dónde podía llegar la persistencia de una madre. Así como Job, él era el hombre recto, el hombre temeroso, apartado del mal, que de repente sin ningún motivo lo pierde todo, propiedades, ganado, criados y hasta la salud, porque dice la Biblia que le vino una sarna maligna. Lo peor de todo es que él no recibía, no entendía. Eso es lo peor que nos puede pasar, que usted de repente se ha portado bien y ha hecho las cosas bien y de repente te vienen las cosas negativas y tú dices, pero ¿qué pasa? Y le preguntas a Dios y no encuentras respuesta. Porque si nos hemos portado mal y de repente pues nos dan un tiquete, pues claro, te pasaste la luz.
O si de repente andabas embriagado por ahí borracho y chocaste y te metieron en la cárcel, pues estás merecido. No te noto convencido. Correcto, eso. Pero cuando sin ningún motivo, como Job, que lo pierde todo, casa, ganado, todo de la noche a la mañana, él no sabía que Dios estaba hablando con Satanás. Estaban haciendo como un trato. Satanás le había dicho a Dios: ¿sabes, Dios? Este hombre Job te quiere o te adora solamente porque tú lo has bendecido. Pero quítale tu bendición y tu protección y vas a ver cómo te maldice. Y Job no sabía nada de eso. Y Job le clama a Dios, dice en Job 30:20, a ti clamo, oh Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Job no sabía lo que estaba pasando. Hay cosas que usted y yo no sabemos qué está pasando en el ambiente espiritual. Pero si eres una persona que confía en el Señor te llevará de la mano en ese silencio. Y podrá hacerte ver su mano de poder. Job, en medio de su dolor, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A veces el propósito del silencio es para ver qué vamos a hacer, pero también qué vamos a hacer los que estamos alrededor del que está doliente. Porque el Señor quería que de repente los discípulos tuvieran un poquito de compasión con esa mujer cananea. Tal vez quería que con Job, sus amigos de Job, tuvieran un poco de compasión con Job. ¿Y sabe lo que hicieron los amigos de Job? Los criticaron. ¿Y sabe lo que hicieron los discípulos de Jesús cuando escucharon a la mujer cananea? Le dijeron: Jesús, ya no aguantamos, esta mujer grita, llévatela de aquí. Y a veces nosotros hacemos eso. Una mujer desesperada. ¿Cuántas mujeres ahorita están desesperadas en la frontera, tratando de cruzar para llegar a este país, porque quieren un mejor futuro para sus hijos? Y están allí. ¿Cuántas personas ahorita están pasando por momentos difíciles? Y llega un momento que uno dice: Señor, llévatelos. Eso es lo que estaban diciendo estos discípulos. Eso es lo que estaban diciendo. Señor, por favor, dile que se vaya. Los discípulos actuaron sin misericordia. ¿Sabes por qué? Porque había una diferencia de pueblos. Estamos hablando de una mujer cananea. Si hubiera sido una mujer judía, tal vez hubiera sido diferente. Pero era una persona que no pensaba como ellos. Era una persona que no se veía como ellos, ni tampoco adoraba al Dios de ellos. Y Jesús quería saber hasta qué punto los discípulos iban a actuar. Pero la mujer logra romper todas esas barreras. Y hoy quiero decirles que Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Hoy quiero decirles que Dios nos habla en el silencio. En el silencio Dios nos está diciendo: don't give up. No te rindas. Just believe. En el silencio Dios nos está diciendo: sigue haciendo lo correcto, que en cualquier momento se abre la ventana de los cielos y es derramada bendición hasta que sobreabunde. Sigue persistiendo. En cualquier momento Dios obra. Una madre de fe no solo ora y persiste, pero también una madre de fe derriba las barreras. A la mujer cananea le tocó derribar varios obstáculos para recibir su milagro. Tenía varios. El primer obstáculo de la barrera es la barrera religiosa. Los cananeos tenían muchos dioses que no concordaban con el Dios de los judíos, pero ella los derribó. Otra barrera que la mujer cananea derribó fue la barrera cultural. Los judíos y los cananeos tenían pleitos ancestrales, pero a ella no le importó. Ella se lanzó no importando lo que dijeran los de su oikos, los de su casa, los de su familia. Pero ¿vas a ir a pedirle a un judío? ¿Vas a ir a buscar a un judío? ¿Vas a ir a esa iglesia cristiana cuando no es de nuestra iglesia? ¿Vas a ir a buscar a ese Dios todopoderoso? No solamente pertenece a los judíos, no solamente pertenece a los cananeos. Ese Dios es el Dios del universo.
el creador de los cielos y de la tierra, el que nos formó a nosotros y que primero formó la primera versión, que es Adán, y luego después de aquella tremenda experiencia, entonces creó a Eva con todo y toda la creación más perfecta que Dios pudo haber hecho, con esas capacidades que solamente una mujer tiene. Otra barrera derribada fue la social. Las mujeres no tenían ni voz ni voto, eran consideradas inferiores a la sociedad, pero ella persistió y derribó todas las barreras. Que cuando está una mamá en un hospital y le dicen, no, es que usted aquí no puede entrar, esa mujer va a ser, ahí va a estar, y va a estar, y va a estar, hasta que logre hacer lo posible por sus hijos. Pero el obstáculo más fuerte que derribó la mujer cananea fue la barrera de su propio orgullo. Si miras en Mateo 15:26, dice, Jesús le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlos a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de su dueño. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Tremenda bendición, tremendo milagro. La meta de esa madre era salvar a su hija. Esa era su meta. No había ninguna barrera que ella no podría derribarla. Y el Señor le llega hasta la parte del orgullo y le dice que el pan es para los hijos de Dios, no para los perritos. En el tiempo de Jesús, la palabra perro era una palabra despectiva que se usaba para los que no eran del pueblo de Dios, para los que no eran judíos, que eran considerados el pueblo de Dios. En otras palabras, para nosotros, los que no éramos pueblo escogido por Dios, pero que ahora hemos sido como aquel privilegio de parte de Dios que nos ha adoptados como hijos de Dios. Somos ahora hijos de Dios porque hemos sido adoptados. Pero el pueblo judío era el pueblo de Dios. Y entonces cuando decían, ahí va ese perro, y usted puede leerlo en la Biblia, lo que está diciendo es, ahí va ese gentil, esos que tienen dioses falsos. Así es que el Señor utiliza una palabra un poquito más arregladita, y no le dice perro a ella, sino que le dice perrito, como diciendo, esto es lo que hace nuestra ley judía, que no he sido enviado a los de otro pueblo, sino al pueblo de Israel. Así es que no está bien que yo les dé el pan que come el pueblo judío, el pueblo, mi pueblo, el pueblo de Dios. No está bien que yo se lo dé a los perritos. Y ella va más allá y apela a la misericordia y le dice, Señor, pero aún los perritos comen las migajas. Ella pudo haberse peleado con Dios, pero ¿cómo me llamas perro? ¿Cómo me dices esto? ¿Cómo? Pero ella apela ella se humilla delante de Dios y apela a la misericordia de Dios. Hay creyentes que no se han dado cuenta el gran privilegio que tienen de sentarse en la mesa. Aquí hubieron unas personas que no supieron el privilegio que tienen de sentarse en una mesa con el pueblo de Dios. Es un tremendo privilegio que nosotros tenemos de haber sido invitados a una mesa del pueblo de Dios, para sentarnos aquí en esta mesa y poder participar de todo lo que está aquí. Hay personas que no se han dado cuenta de ese privilegio. Usted tiene el privilegio de sentarse en la mesa porque es un hijo, una hija de Dios.
has sido lavada con la sangre de Cristo, tienes el privilegio de recibir las promesas más grandes de Dios. Promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de prosperidad, promesas de gozo, promesas de bendición para ti, para tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio. Y a veces despreciamos ese privilegio. Y hay otros que están buscando ese privilegio. Usted tiene el privilegio de ser parte de un oikos, de una familia de fe, de una casa de fe, donde puedes recibir palabra de Dios, donde puedes recibir asistencia de la palabra. Hay personas que de repente no se han dado cuenta de eso. El día que yo me di cuenta que llegué a una familia, de ahí en adelante dije, no la cambio por nada. Hay unos hermanos que yo les dije aquí, hermanos, ustedes se movieron muy lejos. Les voy a recomendar por allá una iglesia, por allá como a 1 hora de aquí. Les voy a recomendar. No, pastor, que usted nos está sacando de aquí. No. Esta es nuestra casa y a veces viajamos más largo para otros lados. Aquí vamos a venir. No te noto convencido. Yo lo quería mandar para otro lugar, pero me dice, no, este es nuestro oikos y aquí nos vamos a quedar. Yo le dije, bueno, pues tal vez por las primeras semanas va a venir y después, pues aquí siguen. Este es su oikos, esta es su casa. Tenemos promesas. La mujer cananea luchó y luchó hasta que obtuvo una migaja de promesa. Porque recuerde que nosotros tenemos, dice la Biblia en el libro de Hebreos y de Romanos, dice que nosotros somos herederos de grandes promesas. Dice, por cuanto sois hijos, sois herederos de grandes promesas. Somos herederos, somos hijos de Dios. Y cuando usted, ahora no somos hijos de Dios es por pura bondad de Dios, porque dice la Biblia que a los que creen, a los que creen en Él, en ese momento se consideran hijos de Dios. Si usted cree en Él y le entrega su vida a Él, en ese momento, dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1. A todos los que le recibieron. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, desde ese momento usted se ha convertido en un hijo de Dios. Y desde ese momento usted puede entrar a la mesa y sentarse en la mesa y participar de la mesa, de las promesas de Dios. Hay tantas promesas de Dios. El problema es que a veces estamos como el hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y perdió todas sus promesas. Se perdió en la calle, acabó con todo. Y cuando vino, el padre lo vistió y le dio lo mejor. Y el hermano del hijo pródigo dijo, pero papá, se enojó con el papá. Yo he estado aquí todo el tiempo. Aquí he estado. Y tú no me has matado ni un cabrito para yo comérmelo. ¿Cuántos cabritos hicieron aquí los varones? Tú no has matado ni un cabrito para yo comérmelo con mis amigos. Y viene este que ha destruido todo, ha desbaratado todo lo que la herencia, y le has dado. Y el padre le dice, hijo, pero si tú eres mi hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Simplemente que tú no lo has pedido. ¿Están aquí? Eso es lo que pasa a veces con nosotros, que no lo creemos. Y ahí se ponen las barreras. Usted y yo tenemos que creerlo, palparlo, confesarlo, declararlo, porque esas bendiciones son para nosotros. He visto muchas personas alcanzar esas promesas de una manera que son a veces especiales y a veces son sobrenaturales, que solamente Dios lo pudo hacer. ¿Cómo lo hizo? No sabemos cómo, pero Dios cambió todas las cosas por la fe. Oh mujer, le dice el Señor, cuán grande es tu fe. Cuán grande es tu fe. Porque ella le dice, Señor, aunque sean las migajas, déjame alcanzar algo de esas promesas. Usted tiene el privilegio hoy de convertirse en un hijo y una hija de Dios. Usted que nos está viendo en casita,
tienes el privilegio de entregarle tu vida a Jesús, este es el momento que el Señor te llama. Abre tu corazón al Señor, conviértete en un hijo, en una hija de Dios, porque de ahí en adelante hay grandes promesas para ti. Promesas de sanidad y promesas de bendición, promesas de parte de Dios. Hoy vengo a decirles que la gracia de Dios y la misericordia de Dios es para los hijos de Dios. Pero su misericordia es tan grande que aun cuando bendice a su pueblo y a sus hijos, todavía hay misericordia que se alcanza, que caen de la mesa, y que muchas personas, como lo éramos antes, las podíamos alcanzar. La gracia divina de Dios es para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Póngase de pie, por favor. Jesús le dice a la mujer cananea: he sido enviado solamente para la casa de Israel. He sido enviado primeramente solo para los hijos de Dios. Y no está bien que yo le entregue el pan de los hijos a los perritos. Y ella apela y dice: Señor, tengo una hija que está enferma, que está endemoniada. Ya nadie puede hacer nada por ella. Por favor, Señor, déjame comer esas migajitas. Déjame, Señor, ser ese perrito que viene así humillado, porque tengo una gran necesidad. No es para mí, Señor. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. No hay nadie quien la pueda liberar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero quiero decirte que por lo general los que son padres o las que son madres van a velar por sus hijos. Yo tengo una mamá que mi hermano mayor lleva a cumplir 60 años y ella todavía se preocupa por él. Y yo le digo: pero si ya es un viejo, ya déjelo ya. Pero ella todavía está ahí, porque eso es lo que hace una madre. Toda la vida le va a sostener. Toda la vida la va a sostener en oración. Lo más que podemos hacer por ellas, los que hemos sido ingratos tal vez, es llamarla, es mandarle un regalito, es decirle: gracias. Gracias, mamá, por todo lo que haces, por todo lo que eres. Mi esposa no tuvo una mamá. Sin embargo, el ejemplo que le dio a mis hijos y a mí como esposo fue muy digno. Y tal vez en estas fechas, a veces para alguien que no tiene una mamá, puede ser duro, puede ser difícil, porque no la tuviste o la perdiste. Pero el Señor nos dice hoy que Él es el Dios Todopoderoso y está aquí para sanarnos esas heridas. Tal vez hay un distanciamiento entre madre y hijos, y el Señor quiere sanar tu corazón. Tal vez te he mostrado una madre en la Biblia que no necesariamente representa a tu mamá, que fue todo lo opuesto, todo lo difícil, y no te sientes identificado con esto. Y a veces hay cosas que no las podemos explicar el por qué, pero habría que ver la historia de esa madre y entender el porqué de lo que fue o de lo que hizo. Porque a veces somos marcados en la vida y esas marcas nos llevan a marcar a otros. Así es que esta mujer de la Biblia, vemos al Señor diciéndole: Señor, aún los perritos comen de las migajas. Por favor, haz algo. Y el Señor le dice: oh mujer, cuán grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y es interesante que en ese momento no existían los teléfonos celulares donde ella podía llamar.
hija, ya te liberaron, ya se te fue el demonio. Ella tenía que tal vez caminar días, pero ella se alegró porque lo único que ella quería era una palabra. Eso era lo único que ella quería, una palabra. Una palabra. Usted hoy vino a recibir una palabra. Una palabra de parte de Dios que te dice: yo tengo el control de tu necesidad, yo tengo tu problema en mis manos, yo tengo tus hijos en mis manos. No te afanes, no te aflijas, yo tengo el control de tu casa. Una palabra de parte de Dios que te dice: don't worry, don't be afraid, I will take care. Yo voy a cuidar, yo tengo todo el control. Just believe. Solo cree. Esa mujer se fue contenta. Y cuando llegó a la casa, cuando llegó a su casa, sale la hija ya liberada, porque en aquella misma hora que el Señor le dio la palabra, en ese mismo momento llegó la respuesta. Hoy, en el nombre de Jesús, te doy una palabra de parte de Dios, que el Señor tiene el control de tu necesidad. Créelo, tómalo, llévatelo contigo hoy en el nombre de Jesús. Y en tu camino vas a ver la respuesta. Y yo quiero orar en este momento por todas estas personas que tienen una necesidad, donde tomas esa palabra, estás sentado en la mesa, no vas a tomar migajas. Vamos a ir mucho más adelante que la mujer cananea. Vas a comer el pan. Así es que yo quiero orar en el nombre de Jesús por esa necesidad. Problema migratorio, un problema de sanidad, un problema legal, un problema con tus hijos, con tu casa, con tu hogar, con tu esposo. Yo quiero orar ahí donde estás. Ahí donde estás. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre. Yo vengo cubriendo, Señor, estas vidas con tu sangre preciosa. Si es una enfermedad, Padre amado, imploramos, somos tus hijos, Señor. Y tomamos ese pan, esa promesa de sanidad que dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y declaro la palabra de sanidad sobre esa espalda, sobre esas rodillas, sobre ese cuerpo. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, haga esa obra sobre esa pierna completa, Señor, sobre esa espalda en el nombre de Jesús. Dios, sobre esa familia, Señor, en el nombre de Jesús, haga esa obra. Bendice esa casa, bendice ese hogar, ese matrimonio, esos hijos, Señor, Dios mío. Usted lo tiene en sus manos, no los ha soltado, no los has abandonado, Padre. Están en tus manos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos la sanidad sobre de ellos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Bien, ahora vamos a pasar a las mamás, porque vamos a orar por las que son mamás, sean mamás naturales, que tuvieron hijos naturales, o sean adoptados, o sean espirituales. Si usted es una persona que tiene hijos espirituales, cuando digo hijos espirituales, por favor no confunda como eso de María, ¿no? Y que de repente dice por el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Cuando estoy hablando de hijos espirituales, es que usted es una persona que de repente disipula personas, les habla, tiene gente a que le aconseja, y se han convertido como esos hijos suyos, porque usted les aconseja, les ayuda. Así que vamos a orar por todas ellas y vamos a pedir, por favor, que pasen aquí, porque también les van a dar un presente el grupo de varones también. Y pasen por aquí, por favor, todas las mamás. Joel va a venir también por aquí, creo. Amén. Pasen por aquí todas las mamás. Proverbios 31 dice:
Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Es una promesa de parte de Dios. Sobrepasas a todas. Las madres tienen esa capacidad. Quisiera que todos los demás que están allá atrás oren conmigo, por favor, por las mamás. Vamos a bendecirlas. Padre, en el nombre de Jesús, cubrimos cada una de estas mamás, Señor, con tu sangre preciosa. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, todo ataque, toda enfermedad, todo lo que las quiera atormentar en el nombre de Jesús, y las bendecimos. Las bendecimos a estas madres, Señor. Pedimos tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, oramos para que usted les bendiga con todo poder y con toda autoridad, con toda gracia, con toda bondad. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos y a proclamar el año favorable del Señor. Bendice, Padre. Bendice cada madre. Señor, cada madre presente en este lugar, bendícela, Señor. Traiga sanidad completa, Señor. Bendice su casa, esos hijos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Usted tiene el control de ellos, Señor. No los has dejado, no los has abandonado. Usted tiene el control de ellos, Señor. Usted tiene el control de su casa, Señor, Dios mío. Bendícelos con todo poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Están en tus manos, Señor. Están en tus manos, Señor, Dios mío. O están en tus manos. No los has dejado y no los has abandonado, Padre. Bendice estas mamás, Señor. Cada una de ellas tiene, Señor Dios, una necesidad. Usted las conoce, Padre. Usted sabe la necesidad, Señor, Dios mío. La necesidad de esos muchachos, Señor, Dios mío, están en tus manos, Padre amado. No los sueltes, Dios mío. No los sueltes, Señor. No los sueltas tú, Señor. No los sueltas. No los abandonas. No los dejas. Están en tus manos, Señor. Nada los tocará. Nada los dañará. Son promesas tuyas, Señor. Son promesas tuyas, Padre, Dios mío. Que no hay nada imposible para ti. Tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Bendice cada mamá, Señor, Dios mío, que hoy está aquí, Señor Dios. Guárdales en el hueco de tu mano. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Sanidad completa sobre su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, derribamos los argumentos, quebrantamos las cadenas y todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, oramos para que células, Señor Dios, se reproduzcan saludables en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios.